Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Está en la línea telefónica, vamos a platicar con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Esta semana se conoció un reporte que no deja pues buenas cuentas, buenos números, buenas políticas públicas en relación a los más vulnerables de nuestra sociedad, que son los pequeñitos. Juan Martín, deseo que inicies este 2021, que tengas mucha salud, que tengas pues mucho cuidado con todo lo que está sucediendo en torno a esta pandemia y que nos comentes cuáles son las cifras, qué es lo que dice este reporte anual. Te saludo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad y también mis mejores deseos para ti, tus seres queridos y muchos éxitos profesionales. Pues mira, como ya hace una década, cada que concluye un año realizamos un balance de lo sucedido. En esta ocasión, este balance 2020 lo hemos denominado o intitulado 2020, el año de la sindemia y el abandono de la niñez en México, porque nos parece muy importante resaltar que claramente el contexto de la pandemia de COVID-19 fue sorpresivo para el mundo entero, pero en el caso mexicano esta narrativa del COVID eclipsó todo e impidió que se pudiera hacer visibles muchas de las cosas que ya teníamos problemas con niños, niñas y adolescentes, que veníamos en 2019 con recortes presupuestales, incumplimiento de leyes, pero sobre todo las epidemias enormes de violencias, la epidemia de obesidad y claramente las desigualdades que tienen niños, niñas y adolescentes en el país. Por eso es que hablamos de sindemia. Este es un concepto que están recuperando el mundo científico, la propia Organización Mundial de la Salud lo está también recuperando, y es cambiar el enfoque, no es reducirlo digamos, solamente al control del contagio o ahora a la vacuna, porque esto garantiza fracaso. Lo que es importante es reconocer que esta pandemia, asociada a epidemias como en el caso nuestro de obesidad, de violencia, en un contexto de guerra contra el crimen, en un contexto de profundas brechas de desigualdad, pues hace que quienes estén muriendo sean, como sabemos, las personas más pobres. 8 de cada 10 no han llegado a hospitales, 8 de cada 10 de los que mueren no tenían ningún tipo de servicio de seguridad de salud, son esencialmente personas en el comercio informal, y claramente esta noción de sindemia permitiría también reconocer que aun cuando niños y niñas no son los principales víctimas fatales o mortales de este virus, sí son los más afectados por las decisiones que se están tomando, esencialmente por el impacto económico, el desempleo masivo, la falta de apoyo a las pequeñas empresas, a las familias, y claramente en el caso reciente, en diciembre, el recorte presupuestal enorme que tuvimos, que nos hace un retroceso de una década. UNICEF, precisamente en diciembre pasado, preparó un informe muy detallado que entregó al Estado mexicano y al Congreso de la Unión, solicitando no hacer más recortes, porque ya veníamos con una racha de recortes 2018-2019, solicitando no hacer más recortes por la afectación a millones de niños, niñas y adolescentes, y aún en contexto de pandemia, y aún con las recomendaciones internacionales y lo evidente que era que esto estaba en contra del artículo 4 constitucional, se tomaron estas decisiones y se eliminaron programas, por ejemplo, escuelas de tiempo completo, jornaleros agrícolas, el recurso para la prevención de embarazo adolescente, la estrategia nacional para la protección de primera infancia no tiene un solo peso. Precisamente estos elementos nos hacen ratificar que el Estado mexicano, gobierno federal, y en una sinergia, una inercia con los gobiernos estatales, decidieron abandonar a los niños, niñas y adolescentes bajo la noción vieja, Jaime, de que las familias son las que tenían que resolver. Y esto pues está teniendo altísimos costos. Tenemos más o menos 4.5 millones de niños y niñas que ya perdieron contacto con el sistema educativo. Más o menos calculamos que alcanzaremos 5 millones de niños y niñas trabajando en actividades económicas. En 2019 cerramos con 3.2 millones y con un incremento de 9% de pobreza, como dice Coneval, podríamos llegar a estas cifras. Como ves, el escenario es bastante crítico. Estuvimos el 6 de enero con los Reyes Magos y ellos reforzaron llevando a Santa Claus, hablando con el equipo de la presidencia para urgirles a que los niños y niñas sean una prioridad, como establece el artículo 4 constitucional, que ante cualquier acción y medida del Estado mexicano tiene que primar el interés superior de la niñez.
Juan Martín, pero no se ve que exista voluntad, vaya, de cambiar esta idea política de quitar estos recursos, por lo que se ha dicho y lo que ha escuchado a lo largo de estos 2 últimos años y algunas semanas, algunos meses, por lo que significaba que existía corrupción y vaya, todo lo que tú y yo y el auditorio ha escuchado. ¿El legislativo qué papel está jugando en todo ello? ¿Se han acercado con las comisiones y con ellos? Sí, hemos hablado mucho, de hecho, con todos. O sea, esto que estamos viendo, Jaime, y tu público, es lo que ya organismos internacionales han señalado, que México enfrenta una crisis institucional de derechos humanos. Es decir, el Estado mexicano, entendiendo aquí el poder ejecutivo, el presidente y todo esto, el poder legislativo y el poder judicial, estos 3 poderes no logran garantizar los derechos de sus habitantes, pero mucho más grave cuando son las propias autoridades las que usan las instituciones del Estado en contra de su población. En este caso, nosotros hablamos con la gente del Poder Legislativo. Como sabes, hay un predominio, una mayoría legislativa del Partido Morena, y tristemente no hay un contrapeso, un equilibrio de poderes como es el diseño del Estado mexicano, de una república, que debería de haber un contrapeso. Es el señor en Palacio Nacional en una suerte de emperador republicano, que mandata lo que la mayoría legislativa de Morena aprueba dócilmente. Esto lo estamos viendo también con el Poder Judicial. Hay una suerte de negociación de casos emblemáticos, ceden en unas cosas, en otras tratan de contener, y hay, incluso con el anuncio que ha hecho esta semana de pretender desmantelar los organismos públicos autónomos, pues hay una concentración de poder, y esto la gente dirá que tiene que ver con los niños. Pues tiene que ver todo, porque es una visión vieja que considera que los niños y niñas no son ciudadanos, no son productivos y sobre todo no votan. ¡Qué tremendo! Votar, no valen, y en consecuencia pues tiene que ser la familia la que se haga cargo de lo que le suceda, y esto claramente pues violenta la Constitución, violenta los tratados internacionales, pero sobre todo nos regresa, Jaime, a más de 40 años de lo que ya habíamos logrado como país, con todas las deficiencias que teníamos y con todas las dificultades de desigualdades y demás, pero había cierta institucionalidad que hemos venido logrando, y que ahora con esta intención sostenida de desmantelar y de crear otra noción distinta con una concentración de poder, pues violenta el sentido común, pero sobre todo rompe los proyectos de futuro de millones de niños, niñas y adolescentes que ahora mismo no tienen el respaldo ni del Estado ni de sus familias para poder continuar. Estamos platicando con Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, y tocaste un punto bien importante. ¿Qué niños estamos, no voy a utilizar la palabra generando, pero qué niños estamos concibiendo o qué ecosistema estamos concibiendo para los niños del futuro? Porque estos pequeñitos que hoy no tienen todo ese acompañamiento, toda esa fuerza institucional, crecerán en 5, 10, 15 años. ¿Qué personas estamos haciendo qué ciudadanos estamos haciendo? Mira, pues claramente, sí, por supuesto hay que mirar hacia el futuro, pero hoy mismo los niños, niñas y adolescentes en este país lo que sienten, lo que viven es que no cuentan con las autoridades, que incluso las autoridades están en su contra, particularmente adolescentes que son perseguidos por la policía militarizada en todo el país. Un segundo elemento es que niños, niñas y adolescentes están entendiendo que la violencia es el código de relación, y la tercera, muy preocupante, es que decide una persona, ya sea el presidente, ya sea el gobierno local, incluso en casa, lo que tienen que hacer ellos y ellas en su vida y en su cuerpo. Esto claramente nos llevará a tener, como ahora mismo, ciudadanas y ciudadanos que no reconocen sus derechos porque no fueron educados ni reconocidos en su integridad como personas. Nos llevará también a tener personas que dependan de las dádivas privadas o públicas como los programas asistenciales, y que puedan y tengan claro que venden su voto a cambio de cualquier dádiva porque no tuvieron un proceso tanto educativo, cultural, de derechos políticos y ciudadanos. Pero sobre todo, Jaime, lo más grave es que tendremos a ciudadanas y ciudadanos sin proyecto de futuro.
Y creo que eso es muy grave, porque el potencial enorme que tiene nuestro país, con 40 millones ahora de niños, niñas y adolescentes, 1 de cada 3 habitantes tiene menos de 18 años de edad, es enorme, y ese potencial lo estamos perdiendo para la riqueza, para el desarrollo, para lo que podría ser México en su grandeza, porque se está apostando a regresarnos a una noción casi feudal, donde un emperador, donde un grupo, una élite, mantiene el control y el resto solo son súbditos que obedecen con lealtad ciega. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. No quitaremos el dedo del renglón y estaremos atentos a todo lo que ocurra y deje de ocurrir en un tema que es tan sensible. Juan Martín, gracias. Excelente 2021. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Jaime. Muy buen día. Y gracias, Juan Martín. Pues muy revelador lo que nos comentas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.